Hola, bienvenidos nuevamente a La Causa Podcast. Estoy aquí con mi querida Loreto Dávila, psicóloga holística, mi psicóloga, que les recomiendo y debería de ser la psicóloga de todas y todos ustedes. ¿Cómo estás, amiga? ¿Ya lista? Estoy bien, sí, muy emocionada. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Todo perfecto, muy feliz de estar nuevamente en este espacio que hemos ido construyendo con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo con el único propósito de no enseñarle nada a nadie, sino de que todos aquí sigamos aprendiendo, sigamos atreviéndonos a ir adentro, que es donde podemos encontrar las mejores respuestas. Sí, 100%. Yo sé que hay distintas líneas de tiempo y en esta línea en la que les está tocando escucharnos también, pues les damos la bienvenida con muchísimo amor, con mucho cariño, porque efectivamente encontrar la causa de nuestro aquí y de nuestro ahora nos lleva a abrirnos a trabajar en nosotros mismos. Así es que, bienvenidos. ¿Listas? Oye, amiga, ¿qué te parece si hoy hablamos acerca de algo que probablemente más de una persona que nos está escuchando ha tenido que atravesar o está atravesando por esta sensación constante de angustia, por esta necesidad de certeza y que pues conocemos como ansiedad? ¿Cómo ves? Claro que sí, yo creo que es un tema muy común y además se representa y se manifiesta de formas muy distintas en la vida de cada uno de nosotros, así es que 100% vale todo el esfuerzo tocar ese tema. Vamos a buscar que de aquí todos podamos salir con un poco de, si bien no es la paz absoluta que todos estamos tratando de encontrar, que sea un norte como para aprender a identificar. Probablemente sepamos qué es y cómo se nos está manifestando, pero no sabemos de dónde viene o qué le está causando. Y al final, para poder comprender, más bien para poder encontrar la solución y darle la vuelta a esta sensación de angustia y entenderla más como algo que viene a mostrarnos cosas de nosotros, no tanto como una adversaria, sino con algo que en lo que atravesamos ese puente, pues tenemos que irnos haciendo su amiga para poder escucharla, para poder saber qué es lo que nos viene a mostrar. Claro, porque la ansiedad no es 100% mala, no es 100% buena. Al contrario, debemos de cada uno de nosotros identificar la manera en la que está impactando nuestra vida. Y si llega este momento en el que nuestro estilo de vida, nuestras sensaciones cotidianas se sienten como consumidas por todo ese sobrepensamiento, pues creo que vale todo el esfuerzo que podamos verificar cuál puede ser esa causa y cómo podemos trabajar con ella también. Exactamente, amiga. Yo creo que podemos empezar por plantear la causa raíz de lo que es la ansiedad, y es esta necesidad de conocer el futuro, esta adicción de alguna forma a sacarle la vuelta al presente, a querer irnos más para allá, pero casi siempre, en lugar de favorecernos, eso que estamos pensando nos perjudica. Sí, correcto. Y esta parte de ansiedad, yo creo que también podemos identificarla muy fácilmente en otras personas una vez que hemos logrado identificarla en nosotros mismos. Porque cuántas veces no nos hemos contagiado de la ansiedad de alguien más y entonces simplemente la hemos como metido a nuestra mochila y hemos decidido cargarla como si fuera de nosotros. Entonces realmente vamos a tratar distintos ejemplos. Uno de ellos puede ser tal vez en un trabajo, ¿verdad? Si llega alguien y te pide algo de una manera como muy apresurada o desde un espacio muy ansioso, pues muchas veces lo primero que haces es ponerte ansioso tú también antes de poder darte cuenta que estás en ti, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a revisar cuáles son todas estas herramientas que nos pueden ayudar a identificar que estábamos en ansiedad. Y para ello creo que es fundamental hacernos
ciertas preguntas. Y una de estas preguntas puede ser el cómo identificas la ansiedad en ti, cómo identificas que estás en ese sobrepensamiento. ¿Cuáles pueden ser los síntomas, amiga, que podemos decir, esto es porque traigo ansiedad? ¿Cómo se nos puede manifestar principalmente en nuestro cuerpo físico? Ok, la falta de sueño, por ejemplo. ¿El insomnio? El sentirte cansado y poder simplemente ya estar en tu cama y no poder dormir, estar en insomnio tal cual. Sudoración, de pellizcar tu cuerpo, de hacerle daño a tu palpitar cuerpo. constante. El palpitar constante, taquicardia, el sentir la mente nublada, el encapsularte en ti mismo y sentir que no hay opciones, que solamente puedes ver las cosas como te las estás narrando. Entonces realmente no puedes ver más allá y estás como tal cual en esta cápsula. Y este sobrepensamiento constante también, y cómo a veces estamos tan acostumbrados a que nuestra vida sea caótica o que las circunstancias sean caóticas y toda tu narrativa interna es así. Y entonces te vas imaginando escenarios que en lugar de favorecerte te perjudican y empiezas en estos pensamientos también en bucle. Yo creo que ese también puede ser uno de los síntomas donde se manifiesta en nuestra cabeza esta constante necesidad de saber el futuro y que nuestra narrativa generalmente es un futuro que no nos gusta y que no queremos vivir. E irónicamente, el universo, la vida, funciona tan contradictorio y tan obediente también, que digo, la mayoría de las veces los escenarios catastróficos que te estás imaginando ni van a pasar, pero entre que llegas a ese momento en donde vas a saber si el escenario es catastrófico o no, ya te la pasaste mal. Sí. Entonces, viéndolo así, dices, ¿cuál sería el sentido de estarme preocupando desde ahorita por un escenario en donde ni siquiera sé si va a pasar? ¿Por qué no somos un poco más amigables con nosotros de decir, ok, cuando pase el escenario catastrófico que me estaba imaginando, me preocupo, pero ahorita, ok, a mí me gusta verlo así como un abanico de cuando algo me está perturbando, me está dando miedo o no sé lo que va a ocurrir, está también esta parte en donde tenemos que aprender a evitar nuestra incertidumbre y que es tan desafiante poder vivir, atravesar una incertidumbre y no pelearte con ella. Ya la identificas, pero dices, me incomoda atravesarla. Y entonces, pues tratar de ser más inteligente en lo que te estás diciendo que va a pasar, como para que ese lapso de incertidumbre no sea tan pesado, porque yo creo que es lo que nos cansa al final de cuentas. Claro, y al final seguimos siendo, o nos han enseñado a que tenemos que ser funcionales 24/7. Tienes que hacer funcionar tu vida, tienes que hacer funcionar tu vida en el trabajo, hacer funcionar los roles que cada uno de nosotros tenemos. Entonces llega el momento en el que te vuelves funcional aún estando bajo los estímulos de esa ansiedad. Entonces prácticamente es como una sustancia que está liberando nuestro cuerpo, a la cual nos hacemos adictos. Entonces claro que llega ese punto en el que podemos normalizar el sentirnos ansiosos. Yo te pongo un ejemplo de forma muy personal. Llegó el momento en el que, digamos que hace unos años, yo experimentaba la ansiedad a través de pellizcarme mi cara. Okay. Entonces tenía, no sé, algún brote de acné, por ejemplo, y llegaba el momento en el que me pellizcaba y me pellizcaba y me pellizcaba, y llegó el momento en el que no me daba cuenta, pero simplemente ya me estaba pellizcando. Y claro que tratándolo en terapia, ya fue cuando me di cuenta que de cierta manera me estaba como castigando porque las cosas no salieran o no estuvieran funcionando como a mí me gustaría o como mi mente me decía que tiene que estar funcionando. Y eso es estar bajo un estímulo de ansiedad, porque tu mente se está basando en un futuro que aún no existe. Y la cuestión ahí importante es que pues también nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces estamos
creando lo que sea que estemos haciendo con el estímulo de la ansiedad. Claro, fíjate que sí tienes toda la razón, como a veces lo traemos tan inconsciente, esta distancia que hemos aprendido a construir entre lo que verdaderamente somos y lo que nos dijeron que éramos. Y entonces estamos tan alejados de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que traemos rasgos de ansiedad, como mordernos las uñas, como actuar compulsivamente en ciertas circunstancias, en cómo vamos depositando el control afuera de nosotros y que el cuerpo de alguna manera nos está avisando, ¿sabes qué? Estás lejos de ti, pero no lo sabes, entonces no duermes, entonces traes insomnio, entonces comes compulsivamente, entonces te muerdes las uñas. Y ya cuando es una constante, el cuerpo se va a encargar de gritarte tan fuerte que es cuando vienen los problemas de salud crónicos, de decir, me duele la cabeza todos los días, y vas al doctor y te dicen, es que es estrés, y entonces le dices, pero pues ¿estrés de qué? Si claro, pues voy a trabajar y pues traigo las cosas ahí, pues vas surfeando la vida, pero a veces tan inconsciente, alejado de ti, que no te das cuenta que sí es estresante tu vida y que no te echas la mano en nada. No te estás ayudando. No te estás ayudando ni con tus pensamientos, ni con tus acciones, ni con tus decisiones, sino al revés. Claro. Y entonces el cuerpo te va a gritar hasta que lo escuches. También estas sensaciones de... A mí una vez me llegó a pasar que me dolía el corazón. Tenía como 22, 23 años y me dolía el corazón y me dolía el corazón. Entonces fui al hospital y fue como todos los signos vitales perfectos, no tienes absolutamente nada. Así quedó esa vez. Total, 15 días después regreso, es que me duele el corazón y me revisan otra vez y me dicen, ¿sabes qué? Por protocolo te tenemos que hacer un electrocardiograma, pero es por protocolo porque tú andas bien, pero ya no te podemos dejar ir si en 15 días tuviste otro episodio, pues tenemos que revisar. Okay. Y entonces salió todo perfecto en el electrocardiograma. Uh-huh. Y luego entra el internista y me dice, ¿qué te estresa a ti? Y yo... Y tú, vivir, existir. Porque a veces existimos desde un lugar tan tirano con nosotros que, digo, pues que me estresaba, pues cumplir con las expectativas de todo el mundo, sacar las mejores calificaciones, cumplir con las 700 actividades que me comprometí por miedo a decir que no. Y entonces, obviamente, pues el doctor me dijo, ¿qué te estresa a ti? Pues si eres estudiante, no tienes nada que preocuparte, no tienes hijos, o sea, ¿qué te estresa? Pero a veces, o sea, creo que es válido que cualquier persona se sienta estresada, aunque sea la razón más absurda de sentir estrés. Exacto. Y aquí el punto es no pelearte con la razón absurda, sino aprender a conocerte tanto que sepas identificar dónde pueden estar las causas o en qué espacios, decisiones, situaciones está esa distancia que te ha alejado de ti. Claro. ¿Y qué te dijeron en esa ocasión? Que era ansiedad. Que me regresara a mi casa, o sea, sabes que eres muy aprensiva, tienes una personalidad tipo A, buscas perfección, buscas todo el tiempo estar haciendo algo, buscas andar a corre y corre, o sea, relájate. Pero también, ¿cuánto nos puede servir a una persona ansiosa que nos digan relájate? ¿Cómo? O sea, era como, ok, está bien, tomo tu consejo, pero ahorita dame una solución porque me duele el corazón. O sea, eso era real. Eso era real. Porque el cerebro es tan sabio y es una máquina tan perfecta y práctica que no se va a poder investigar si el peligro que tú estás sintiendo en este momento es real o es imaginario. El cerebro lo que se va a encargar de hacer es hacer que tú sobrevivas. Claro. Que tú sobrevivas y entonces va a colapsar todo tu sistema por dentro porque no sabes si le está persiguiendo un dinosaurio o un león o te está dando miedo que a lo mejor tienes examen mañana o a lo mejor tienes culpa al comerte 3 tortillas porque mañana tienes cita en el nutriólogo. Entonces el cerebro dice está en peligro. No sabe por qué, simplemente te va a proteger. ¿Y qué va a hacer? Elevar tu cortisol. ¿Y qué va a hacer? Detener tu metabolismo. ¿Y qué va a hacer? Explotar. Y detonar conductas autodestructivas. ¿A qué me refiero con autodestructivo?
a que la ansiedad puede volverte en la persona más dinámica o puede volverte en la persona más introvertida, que no tienes como inclusive la fuerza para salir de un cuarto, la fuerza para ponerte cierto tipo de ropa, la fuerza para poder presentarte al examen o para hacer tal tipo de aplicación o para relacionarte con tal o cual persona, simplemente porque la mente está en ese circuito que de está en contra tuya. Sí, que está en contra de nosotros. Y aquí algo importante también es lo que decías ahorita, oye, pues, calma tu ansiedad, ¿verdad? Pues, sí, ¿cómo la calmo? Gracias, ¿verdad? Por tanta ayuda. Pero no, eso también. Realmente, si nosotros nos vemos como figuras externas a nosotros mismos y nos ponemos como unos lentes, tal cual. Imagínate, no sé, cada que te pones tus lentes de sol o tus lentes tal cual, hay manera de que podamos identificar cómo estamos viendo a través de esos lentes. Si nuestros lentes están limpios o si esos lentes están sucios. Porque, como hemos platicado antes, la vida está siendo simplemente la vida, con los retos que conlleva, con las partes de disfrutar y de a lo mejor tristeza al mismo tiempo. Pero realmente, ¿desde qué espacio nosotros estamos viendo las situaciones que nos están sucediendo? Porque si lo estamos viendo desde la ansiedad y lo estamos viendo desde la tristeza, como platicábamos hace unos días también, tú me decías que cada una de este tipo de personalidades, por ejemplo, la persona que tiende a la tristeza, pues siempre va a buscar una excusa para estar triste. ¿Sabes? Exacto, es increíble cómo alguna vez escuché en algún curso que tomé con un psicólogo clínico que se llama Juan Lucas Martín, lo menciono porque no sé si esto influye, pero bueno, excelente curso, se lo recomiendo 100%. Se llama Cambia tu vida, cambia tu mente, cambia tu cuerpo. Okay. Y él explicaba cómo, así como el cerebro tiene necesidades fisiológicas obligatorias como ir al baño, comer, dormir y las necesita para vivir, también se va haciendo adicto a las emociones, así como a las sustancias, así como que necesitamos un café, necesitamos un cigarro, necesitamos cuando tenemos alguna adicción, también nos hacemos adictos a las emociones y él las categoriza en los adictos al miedo, los adictos a la ansiedad, los adictos al enojo y los adictos a la culpa o al victimismo, lo plantea así. Entonces es como este clásico persona, todos después de que dormimos nuestras 8 horas, lo primero que te pide el cuerpo es que tengo que ir al baño, tengo que comer, y también es adicto a las emociones. Y entonces, si toda la vida te has repetido este circuito automático de yo soy enojón, pues entonces va a buscar la forma, porque ya le diste 8 horas de abstinencia o las horas que hayas dormido, de necesito enojarme por algo. Sí. Y entonces cuando no tienes a nadie, te enojas con el perro. Y cuando no tienes perro, vas en el semáforo y tu cuerpo ya te está pidiendo que satisfagas esta necesidad de enojarte. Y entonces te enojas con el que va adelante de ti en el semáforo. Y entonces buscas todas las causas y razones posibles para reforzar y darle a tu cerebro eso que necesita. Entonces, ¿cómo se pueden identificar ustedes? ¿Son adictos al enojo? ¿Eres adicto a la ansiedad? Y entonces en la mañana buscas la forma de meterte más tareas de las que habías dicho que ibas a hacer, o irte tarde a donde sabes que tienes que llegar temprano, o dejar al último la tarea que tenías que entregar a la de ya, y entonces tuviste 15 días y decidiste no hacerlo hasta que ya estás contra las cuerdas. Sí. También los que son adictos a la tristeza, al victimismo, de todo está en mi contra, pobre de mí, porque esta persona me lastimó, porque este papá que me tocó no me resuelve, porque esta mamá que tengo me está friegue y friegue todo el día. O sea, ¿realmente eres la víctima
o en realidad es una oportunidad, si te atreves a ver con otro polarizado del que Sí. sueles tener. Dices, ¿sabes qué? Tal vez es una oportunidad para yo corregir mis hábitos. O a lo mejor es una oportunidad para perdonar mis orígenes. Y para, ok, me tocó una familia que a lo mejor en efecto podemos tener espacios en donde pudiera sentirse que no contribuye el entorno, pero que tanto estás aprovechando la oportunidad para a lo mejor simplemente decidir polarizar y ser distinto a lo que tu casa te está mostrando o lo que tu entorno te está mostrando. Y algo muy importante también es esta parte de que nos debemos de masterizar a nosotros mismos. Justo lo que estás mencionando en este momento, si nuestro entorno de cierta manera no está siendo colaborativo para que nosotros podamos estar tranquilos, o si simplemente todo lo que estamos viviendo en este momento se ve como desbalanceado de cierta manera, es una gran oportunidad de entrar en el masterizarnos, en el darte cuenta de que tú eres tu mejor maestro, porque evidentemente muchas veces estamos buscando factores externos y queremos anclarnos de cierta manera a que ese factor externo me haga sentir más tranquila, me haga sentir mejor, me haga sentir, no sé, más conectada conmigo misma. Sin embargo, esta parte de buscar necesariamente en el exterior no va a ser siempre lo que mejor nos va a contribuir. Te pongo un ejemplo en donde, bueno, dentro de los cursos que he tomado nos hablan mucho de que somos, pues, guerreros de la luz. Y el ser un guerrero de la luz es prácticamente el reconocerte como un humano que vive dentro de la dualidad. ¿Por qué? Porque cada que nosotros llevamos a cabo alguna acción, por ejemplo, vas a tomar un examen, caemos en esta dualidad de pensar, oye, ¿y si me va súper bien? Pero, oye, ¿y si me va súper mal? Entonces, parte de esta maestría también es el no polarizar entre todo me va a ir súper mal y todo me va a ir súper bien, sino poder encontrar ese punto de equilibrio en el que haces funcional tu existencia para el logro de tus objetivos. Y ese punto de confianza en ti, de decir, tengo miedo y probablemente me vaya mal, pero también creo que podemos ir limpiando nuestros lentes, soltando un poco el control de la vida, empezar a darnos más la oportunidad de fluir que de querer interferir en esa historia en donde, pues sí, si le das el poder a tu mente que tiende a tener pensamientos catastróficos de escribir la historia, pues aparte que muy probablemente vas a llegar a resultados que no te gustan, también estás rechazando la oportunidad de encontrar otra manera de ver la vida, otra manera de ver la situación. Claro. O sea, dices, esta dualidad de decir, ok, probablemente no me va a salir como yo quiero que me salga, pero entender que soltar el control también es aceptar que si las cosas no te salen como querías que te salieran, es porque también había un propósito detrás de esa falta de éxito o esa falta de que se cumplió lo que yo quería que sucediera, porque también por muy alineados que estemos y por muy que sepamos que nuestra mente crea y por muy que estemos decretando la vida que queremos vivir, pues justo esta experiencia humana venimos, si algún día dejamos de aprender o si nuestro destino decidió que ya no hay más que aprender, pues ya no estamos aquí. ¿Cuál sería el sentido de la vida? O sea, venimos a seguir aprendiendo y por muy sano e iluminado y controlada que quieras tener tu vida, siempre va a existir otra cosa que pueda descolocarte, otra cosa que pueda no salirte bien y otra causa de miedo. Y el chiste es aprender a conocerte tanto y ser tan valiente frente a ese miedo que ya no nada más lo combates, sino que lo enfrentas y le dices, bueno, ¿qué quieres? Claro, porque en realidad lo único que verdaderamente está bajo tu control eres tú. ¿Qué haces con ese miedo? Ok, miedo, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a enseñar? Claro, e igualmente con la ansiedad. Ok, ansiedad, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué vienes a enseñarme? Y justo esta parte
de conocernos tanto nos lleva a masterizar esa ansiedad. Por ejemplo, dentro de consulta, siempre hablo de la parte de conciliación, porque si tenemos ansiedad, no vamos a pelearnos con la ansiedad. Al contrario, vamos a conciliar la relación que tienes con la ansiedad para que en lugar de que venga a ser el villano de tu película, venga como un superhéroe, literalmente, que viene a entregarte esta sabiduría con respecto a la ansiedad. Entonces es ese momento en el que nos permitimos abrirnos a otra línea de pensamiento en donde dices, situación, ¿qué tienes para mostrarme? Situación, ¿a qué has venido? ¿Sí? Entonces, dentro de nosotros mismos trabajar nuestra flexibilidad, nos estamos dando la gran oportunidad de entender cuál es ese regalo que viene a través de la ansiedad, porque la ansiedad no vino para, exacto, a quedarse y a castigarte. Al contrario, a lo mejor viene como una amiga que te dice un secretito de vez en cuando. Sí, podemos ver la ansiedad e incluso podemos abrir un poquito la perspectiva en esta conversación y que al mismo tiempo se siembra esta semilla de, ¿qué tal que vemos la ansiedad como una brújula? Como una brújula que te está diciendo en dónde te estás alejando de lo que verdaderamente quieres ser. Fíjate que cuando yo siempre fui la clásica niña ansiosa desde mi uso de razón. O sea, yo no sé por qué, de verdad, que yo me acuerdo más o menos la edad que tenía porque traía un uniforme celeste que era el del kinder. O sea, tenía entre 3 y 5 años. Y en serio que yo estaba ansiosa todo el tiempo, me mordía las uñas desde el uso de razón y moviéndome todo el tiempo, e hiperactiva todo el tiempo. Y pues así crecí. O sea, ni siquiera sabía que era ansiedad. O sea, lo descubrí a los 25, 26 años, que fue como, o sea, no es normal estarte moviendo todo el tiempo y no es normal estar pensando todo el tiempo y mi cerebro nunca está en blanco. O sea, yo decía, o sea, como que alguien me llegó a plantear la pregunta de, güey, tu mente nunca está en blanco. Y yo, ¿cómo que en blanco? Y era, ajá, o sea, no llega un momento del día en el que tú te vas a la nada y ya. Y yo, ¿qué? ¿A poco eso se puede, güey? O sea, era impensable saber que la mente se podía apagar. Para mí era impensable. Por eso la importancia, perdón, de la meditación. Exacto, ahorita que ya llevo algunos años en este camino más espiritual y más de darle el voto de fe a que respirar funciona y que lo básico funciona, dormir, comer a tus horas, respirar, entrar en contacto con la naturaleza, reír, cantar, son cosas que aunque tengamos bastante subestimadas, porque yo creo que estamos tan acostumbrados a, o más bien nos enseñaron tanto que la vida tiene que ser complicada y que tiene que ser todo difícil y que tiene que ser todo bastante requisitoso, telenovela un poco, de mucho esfuerzo. O sea, creo que aprendimos a que todo tenemos que hacerlo con muchísimo esfuerzo. Sí. Y entonces lo básico, como cantar en la regadera, se te hace de locura que te va a servir como para regular tu ansiedad, ¿verdad? Claro. Pero bueno, el punto es que siempre fui esa niña y entonces llegó un punto en el que me dio un ataque de pánico por primera vez. Claro que yo no sabía que estaba haciendo un ataque de pánico. Yo, lo que me vino a mi mente fue, ya me estoy volviendo loca. O sea, ya me tronó, era muy aprensiva, era muy, o sea, un modus vivendi, de verdad, todo te enojaba. Cero amigable para mí. Y entonces, pues total, dije, claro, es mi destino, que voy a quedar loca, me van a internar en el Sésame, porque pues, no hay otra opción en este momento. Sí, entonces digo, siempre he sido bastante curiosa y entonces yo dije, ¿qué me pasó? Pero también decir, esta oscuridad me puede llevar a la solución a este problema. Y entonces yo dije, voy a investigar qué demonios me está pasando y cómo resolverlo. Y al momento de buscar los síntomas fue como, ok, muchas razones. Y la que me brincó más fue, ok, un ataque de pánico. Pero me llamó la atención que en todos los lugares donde yo
veía psicólogos abordar eso en esos tiempos, te estoy hablando de hace 10 años, ahorita afortunadamente ya hay muchísimo más información acerca de que no tienes que aprender a vivir con la ansiedad, o sea, tienes que aprender a regularte. Sí. Pero en ese tiempo el planteamiento era, aprende a vivir con la ansiedad, integra tu ansiedad, y bueno, al menos el video que más me hizo que a mí yo dije, ok, me voy a guiar por esa perspectiva y aquí voy a empezar a encontrar la respuesta. Y era un planteamiento de una psicóloga que decía que somos como un volcán y el estrés es como la lava. Ok. El cerebro tiene la capacidad de hacer que sobrevivas. Y entonces qué bueno que exista porque nos hace defendernos a la vida, nos hace cumplir nuestros propósitos, nos hace levantarnos de la cama, nos hace querer ir a trabajar porque tienes obligaciones que cumplir y entonces qué bueno que existe el estrés porque es lo que nos hace actuar. Ajá, sí. Ahora, no somos un robot, somos humanos y entonces esa lava, ese estrés, también llega un momento en el que necesitamos enfriarla. A veces estamos tan en este rush del día a día y de las obligaciones y de los deberes y de las expectativas y de el prototipo de lo que dijeron que teníamos que vivir en nuestra vida, que está 100% enfocado en trabajar, en ser perfecto, en no darte permiso de descansar porque no sabemos descansar, te sientes culpable por descansar, todo adelante, en decir que sí a todo. Sí. Y entonces nos atiborramos el día de obligaciones, de deberes, de máscaras. Sí. Y eso hace que el volcán haga erupción. Y claro, que para enfriar la lava era justamente lo que mencionaba hace un momento, de dormir, comer, reír, ser lo más congruente contigo, con lo que a ti te dé paz. Y entonces, claro que me hizo todo el sentido estar teniendo un ataque de pánico. Yo dormía 3 horas, cumplía con absolutamente todo, menos conmigo, entrenaba desde estas heridas de no me gusta mi cuerpo, trastornos alimenticios, de toda esta carga que traemos de la infancia y que traemos tan inconsciente, pero que al final va determinando cómo estamos viviendo ahorita de adultos. Y hay que empezar por ahí. Claro, y parte de esto es el que comienzas a quebrarte, pero no solamente te estás quebrando a ti a través de la ansiedad, sino que también comienzas a fragmentar parte de las relaciones que tienes, porque si te acostumbras a la ansiedad, estás acostumbrada a vincularte desde la ansiedad y a vincularte con todo. Me refiero a vincularte con la comida, a vincularte con el trabajo que estás haciendo en ese momento, a vincularte con las conversaciones que estás teniendo. Lo más importante, o como te puedo decir que yo comencé a ser un poco más consciente de mí, fue esta parte de decir, ok, tengo mi cerebro y mi cerebro tiene 2 espacios. Si en una parte de mi cerebro, supongamos que es como una pequeña casita, y esa casita se encuentra toda desordenada, si esa casa huele raro, si no tiene una silla en donde pueda sentarme, si hay periódicos tirados por todos lados, bueno, ok, estoy desde ese espacio. Pero por otra parte, dentro de mi casa, mi cerebro, tengo otro espacio en donde, ¿sabes qué? Huele rico, estoy cómoda, tengo un lugar donde sentarme, no sé, hay musiquita de fondo, las paredes están muy lindas, etcétera, etcétera. Pues claro que me voy a sentir distinta estando en un espacio que estando en otro y voy a tener pensamientos distintos. Entonces, el tipo de pensamientos que yo estaba teniendo en ese momento, digamos que estaba comiendo, y si yo estaba teniendo pensamientos catastróficos, entonces yo decía, ok, ¿desde qué cuarto estoy comiendo? Estoy comiendo desde este espacio en donde no se siente tan cómodo estar, o estoy comiendo desde este otro espacio en donde me siento cómoda al estar ahí. Entonces, de esa manera yo podía darme cuenta de que, ok, ¿sabes qué? Estoy viviendo este momento desde un espacio en el que no me siento tan a gusto. ¿De qué manera me cambio rápido al otro espacio?
porque no va a venir nadie a cambiarme hacia el otro lugar. Yo soy la que poco a poco me considero mi propia maestra y voy encontrando la manera de cambiarme hacia ese otro espacio. Por eso la importancia de la terapia, de encontrar las técnicas que nos ayuden a masterizarnos. Y sabes qué, a desaprender, o sea, yo creo que también, digo, se dice bien fácil, pero yo creo que muchas cosas las traemos tan arraigadas, no nada más de nuestra infancia, sino como lealtades inconscientes. Claro. ¿Crees que de alguna forma quienes hemos padecido ansiedad o quienes hemos sido adictos al enojo o quienes han sido adictos al miedo, crees que de alguna forma sean razones que van más allá de la simple experiencia de ahorita o de nuestra infancia? O sea, una manera de ser leal a quienes nos han rodeado, a quienes nos vieron crecer. Sí, yo siento que sí. Y te voy a decir un ejemplo. Y es que a lo mejor tienes a tu familia y tuviste un día caótico en tu trabajo. Uh-huh. Entonces, tú te sientes mal y prácticamente traes esta lava, como decías ahorita, en ebullición y todo. Uh-huh. Y tú llegas a tu casa y entonces estás de mal humor y estás enojado. Y entonces crees que tienes la justificación de gritarle a alguien más, de portarte grosero con tu hijo, de no escuchar a tu esposo o a tu esposa, porque, o sea, de decirle a alguien, cállate, no me hables ahorita, simplemente porque tuviste un mal día. Entonces comienzas a justificar comportamientos que es importante que no normalices. ¿Por qué? Porque después tu familia normaliza que, pues es que mi mamá siempre está enojada, es que mi papá siempre está enojado, es que a mí nunca me escuchan, es que para qué digo que me siento mal si de todas maneras están ocupados haciendo otra cosa. Entonces, aquí es importante que sales de tu trabajo después de haber tenido un día complicado, asqueroso. Entonces, estás contigo y es esta parte de decir, Loreto, tengo compasión, ¿ok? Hoy no tuvimos un día tan bonito, hoy las cosas no se presentaron como te hubieran gustado. Claro, aprender a contenerte. Ahora sí, una vez que yo ya enfrié mi lava, yo puedo llegar a mi casa y puedo decirle a mi esposa, a mi esposo, a mis papás, ¿saben qué? Hoy no me fue tan bien. ¿Cómo te fue a ti? Cuéntame, porque yo también tengo algo que contarte. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es esta capacidad de no fragmentarme a mí misma con mis pensamientos y de no fragmentar mis relaciones también, porque cuántas veces por esa ansiedad nos ensimismamos en que somos los únicos que estamos viviendo algo. Uh-huh. ¿Sabes? Oye, qué buena herramienta. Ahorita que me lo estás diciendo, 100% creo que vale la pena plantearlo de esa forma de, yo sé que cuando estamos ansiosos, pues le vamos a buscar al lado racional a todo y la mente otra vez, estamos acostumbrados a que a fuerza la solución tiene que ser complicada. Pero es cierto, o sea, el cerebro es tan sabio que lo que tú digas es lo que va a comenzar a sentir, porque otra vez no distingue entre imaginación y realidad. Es como si ahorita yo te digo, imagínate una agüita mineral con hielos y con un chorro de sal y que estás en la playa, inevitablemente se te hace agua a la boca. Sí. Y no tengo aquí la agüita ni la playa. O sea, pero el cerebro te lleva a ese momento donde seguramente has probado esa agüita mineral con limón. Por las asociaciones. Porque el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Y es un ejemplo que podemos ahorita vivir, y por más rígida que esté tu mente, ese salto de fe hacia que funcionan esta clase de cosas tan simples para regularte. Entonces sí, el cerebro tiene la capacidad de obedecer lo que tú le estés vendiendo de idea. Entonces, como tú dices, si tú te abrazas, respiras y dices, ok, es más, el simple hecho de nombrarlo, estoy ansioso, estoy enojado, estoy triste, pero aprender a conocerte así, pasito a pasito, de decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? Porque no estás enojado con tu esposa y no odias a tus hijos, tuviste un mal día, pero no lo sabes nombrar.
Claro. y se apodera de ti cuando no lo sabes nombrar. O sea, ¿quién se va a hacer tu amigo cuando no lo sabes nombrar? Cuando no lo sabes escuchar para lo que llegó. Exacto. ¿Quién? O cuando satanizas lo que sientes. Ajá, exacto, porque también creo que también es parte mucho, o sea, estamos gracias a Dios ya en un tiempo en donde estamos rompiendo todos estos paradigmas, afortunadamente, de que el hombre no se tiene que romper, de que el llorar es de débiles, de que la mamá tiene que dar la vida por el hijo y olvidarse de sí misma. Y entonces, qué fortuna, pero también hay muchos años de cultura, de estereotipos, de máscaras que pues, para eso estamos aquí, para irlas derrumbando y empezar a hacer más bonito nuestra experiencia humana actual. Claro. Independientemente de cuáles sean las circunstancias que nos haya tocado vivir hasta la fecha. Sino, exactamente, o sea, darte cuenta que eres una dualidad y que toda esa oscuridad o toda esa ansiedad o todo ese miedo que has sentido no está llegando para hacerte daño, sino para encontrar tu mejor versión. Claro, en definitiva, porque al final tenemos nuestro libre albedrío. Tú dejas que, digamos que tú seleccionas, o tal vez no seleccionas, pero tú dejas que cualquiera de estas dos fuerzas rija tu vida. La fuerza de el miedo, la fuerza de la ansiedad, o la fuerza del amor, la fuerza de la confianza, exactamente. Entonces, claro, qué bonito que realmente todos en este mundo nos estamos masterizando, o sea, todos estamos tomando las distintas herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder apoyarnos. Y otro punto bien importante es que si tú eres papá, si eres mamá, si eres maestro, no importa dónde estés, pero todas esas generaciones que están aprendiendo de tantos estímulos que hay en este momento, pues es importante que cada vez más rápido podamos ir entrando a la conciencia de desde qué espacio le estoy hablando al niño, desde qué espacio le estoy hablando al adolescente. Pero para poder llegar a esa línea de conciencia, por así decirlo, es importante que primero lleguemos a el ¿de dónde me estoy hablando a mí misma? ¿Sabes? Desde la fuerza de la fe, de la esperanza de sí se puede, o desde el espacio de ay, es que desde el espacio del victimismo, del autosabotaje. Entonces hay que ser, yo creo que también podemos llegar a concientizar que somos responsables de cómo estamos tomando nuestras decisiones, de que tenemos que ser inteligentes y muy valientes para identificar qué está rigiendo nuestra vida, si el miedo, la culpa, el victimismo, y cómo atravesar el puente para que esa polaridad que me conforma, para que ese yin yang, para que esa luz y oscuridad que está dentro de mí pueda funcionar equilibradamente para obtener una experiencia más favorable y más sobrellevadera, porque insisto, creo que no venimos a sufrir, pero muchas veces traemos tanto cargando que no sabemos ver la vida de otra forma. Y entonces, ¿cómo podemos comenzar a ver nuestra vida como lo que es? Una oportunidad de que tú escribas la historia que quieres que te ocurra. Y yo creo que también tenemos que, yo creo que algo que hace la diferencia es la constancia, la valentía para ser disciplinados, sí, y para sostener nuestras decisiones. O sea, porque no nada más, ok, la ansiedad se te va a quitar si vas a caminar. Si vas a caminar 15 minutos y los próximos 3 meses ya no vas, pues, claro, o sea, no, al otro día vas a tener otra vez más lava y al pasado mañana igual. Entonces es la importancia de vivir en el presente. Sí, 100%. Y dentro de
lo que platicábamos, aunque la ansiedad tal vez es una amiga que viene a darte un regalo, ¿verdad? A través de algún secreto tal vez. Ese secreto son los hábitos. Y entonces ese secreto es, salte a correr. Ajá, aunque no quieras, o sea, es un día a la vez. Ya te lo dieron, tú sabes cómo lo usas. Literalmente es como un regalo en donde tú sabes cuando lo abres, si lo desenvuelves, si no lo desenvuelves, si lo usas, si no lo usas, pero ahí está. Ya aprendiste algo de ti. Oye, ponte a hacer galletas. Oye, no sé, mete los pies en el agua del río. Lo que sea, lávate las manos. Canta una canción en lugar de poner la novela dramática o las noticias para que te llenes tu mente de más preocupación, de más miedo, de más duda. ¿Sabes qué? Apágale la tele y pon una canción de amor, la que quieres. O sea, si quieres o sea, no necesariamente tiene que ser canciones de Dios, no necesariamente tiene que, pero algo que sea más favorecedor. O sea, también creo que lo que consumimos va determinando lo que vamos viviendo. Entonces, igual, o sea, si estás acostumbrado al drama, pues vas a querer buscar más drama, y es ir desarrollando esta habilidad como para decir, híjole, se me antoja demasiado ver algo de drama, se me antoja demasiado escuchar una canción de te odio, porque estoy dolido, decir, voy a poner una canción más romántica de perdido. O sea, ¿sabes? Como para ir cambiando este mindset que traemos, y que, otra vez digo, yo no estoy en contra de la música de dolor, la canto y todo, pero sí la consumo mucho menos, porque pues para mí sí es llevarte a esa algo línea que me lleva a eso. Entonces, si le puedo sacar la vuelta, pues mejor. Sí. 100%. Y espero que todo esto que estamos, digamos que escarbando nos lleve a desmantelar cosas que hemos normalizado. Y muchas veces te acostumbras a que algo no se sienta bien. Entonces es como acostumbrarte a la piedrita en el zapato. Entonces no es necesario seguir adelante, puedes detenerte, puedes ver qué es lo que te cala. Exacto, o sea, darnos ese permiso. Como que también creo que nos enseñamos o crecimos con esta rigidez mental en donde no nos damos permiso ni de equivocarnos, ni de tardarnos, ni de pensar las cosas. O sea, no sabemos retractarnos, otra vez nos llenamos de culpa, a veces somos adictos a la culpa, y entonces dices que no cuando dices que sí, cuando quieres decir que no, porque decir sí te da culpa y decir que no también te da ansiedad, y entonces no sabes cuál elegir, y generalmente escoges la que te perjudica a ti, porque nos enseñaron a no elegirnos en nuestras decisiones. Sí. Y vamos eligiendo lo que pensamos que el otro espera que elijamos, cuando tal vez el otro también tiene la incapacidad de decir que no, y entonces ninguno de los dos sabe, y las dos personas, las dos situaciones están montadas en una máscara donde dices, ¿qué estoy haciendo aquí? La otra persona también, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué me estoy comportando así? Y el otro también, ¿por qué me estoy comportando así? Y es como, cuando a lo mejor lo más fácil es decir lo que tú piensas, que el otro diga lo que piensa, tomar una decisión, hacer acuerdos, o hoy me flexibilizo yo, mañana te flexibilizas tú, o sea, pero no nos damos la oportunidad porque nos enseñaron a que eso está mal. Yo no sé de dónde sacamos eso, o sea, sí, porque lo he vivido, pero hay que voltear atrás, digo. Y otra parte importante es que nosotros nos hacemos bien y le hacemos bien al mundo siendo nuestra propia energía. Sí, entonces, tu mayor esencia. No creas que tu energía es esa energía de todo me molesta, todo me sale mal, todo, no, o sea, esta parte de poder pensar distinto es bien importante, y sí vamos a llegar a ella haciendo lo que estamos haciendo ahorita, escarbando y escarbando y escarbando y escarbando. Y también, ¿sabes? Creo que lo menciono porque a mí me ayudó, como siento que muchas veces entramos en este bucle en donde
en vez de aceptar las decisiones que ya tomaste, las quieres combatir y entonces te ciclas a que lo único que existe en tu mente es decir, lo hubiera hecho distinto. Y entonces te castigas, no lo disfrutas, no asumes la responsabilidad de la decisión que tomaste y no te lo perdonas. Y entonces la sufres. Cuando podríamos atrevernos un poquito a ser valientes y más flexibles con nosotros y decir, bueno, esta decisión la tomé y la valido. ¿Qué? Sí, la acepto, me perdono. De perdido voy a empezar a ver por qué tomé esa decisión. ¿Por qué dije que sí quería ir a esa fiesta cuando no quería ir a esa fiesta? Digo, por decir el ejemplo más básico. Y luego te sientes bien mal de estar ahí sentado, pero aparte te lo recriminas y te vuelves a atacar. Entonces, en lugar de encontrar descanso, ni vas a disfrutar la fiesta y encima te va a consumir estar en la fiesta y vas a salir de ahí cansado y enojado contigo y reventando a todo lo demás, contaminando tu propia historia, en vez de decir, bueno, ya estoy aquí. Claro, ¿y por qué me cala lo que decidí? ¿Por qué si yo decidí algo, después me quedo en ese sobrepensamiento de habré hecho lo correcto o no habré hecho lo correcto? Y muchas veces es porque no tenemos este hábito de validarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no buscamos este factor externo que nos diga, lo estás haciendo bien? Sí. ¿A costa de qué? ¿Verdad? Bueno, ¿a costa de qué lo estás haciendo bien? La persona que te está viendo no sabe tu contexto, no sabe todo lo que está conllevando para ti el decir que sí o el decir que no. Es por eso que nos podemos llegar a meter en ese estrés, por ejemplo, de, ay, porque vine, ay, no hubiera venido, ay, es que me enseñaron que tengo que ir y que tengo que cumplir, por ejemplo, cuando a lo mejor... O te imaginas en tu escenario catastrófico, o sea, imaginario, literal, que la otra persona se va a enojar contigo, que ya no te va a querer, que no lo va a aceptar, y otra vez aprender a ver que, ok, probablemente esa persona se enoje contigo, pero eso no va a tener nada que ver contigo. Claro, y de hecho... O sea, si se enoja, pues ya tendrás tú que observar la situación y decir, ¿este vínculo realmente sí es sostenible o no? Porque de hecho parte de el validarte es el empezar a poner tus límites de manera personal. Todos tenemos límites personales y si no conoces todavía cuáles son tus límites, obviamente este es un espacio que te invita a cuestionar cuáles son y cómo los pones y cómo los distingues. Por eso es muy importante la terapia, para empezar a conocerte, a desfragmentar todas esas capitas de miedo, de dolor, de pasado y de polarizado que traemos. Pues porque eso venimos. En lugar de combatir como ya esa decisión, decir, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Y qué voy a hacer para poder lograr cruzarme el puente? Ahí hay un norte. Decir, ve al psicólogo para que te enseñen a comunicarte, para aprender a expresarte. O de decir, ¿sabe? Me acuerdo que una de las formas, la ansiedad a mí me ha servido demasiado para irme conociendo. Y para saber, digo, en realidad la ansiedad, yo de verdad la agradezco porque es como una brújula para mí. Entonces, ok, estoy teniendo ansiedad, estoy teniendo ataques de pánico porque, ok, estoy durmiendo 3 horas, bueno, tengo que dormir más. Estoy comiendo mal, entonces tengo que comer a mis horas. ¿Sabes que llevo 3 meses sin entrenar porque me hago mensa o porque no he sido constante disciplina? Oye, pues regresa a entrenar, a lo mejor. Sí. También a veces nos ponemos metas que nada más nos generan más ansiedad. Dices, ok, entonces sí, hacer ejercicio es la solución, mañana me voy a ir a correr 20 kilómetros y nunca has corrido. O sea, dices, no necesitas meterte otra responsabilidad a todo el volcán. Sí. O sea, voy a caminar 10 minutos en la plaza. Y empezar por algo, por esos pequeños pasos. O sea, a veces nos enseñaron a exigirnos tanto a nosotros mismos que no sabes ponerte una meta pequeña, que se te hace absurdo ir a caminar 10 minutos y dices, no, ¿para qué voy? Pues sí, o sea, sí va a hacer una diferencia. Esos pequeños pasitos. Te vas creando máscaras
que te alejan de lo que verdaderamente te da paz o lo que verdaderamente quieres ser. Te crees ese papel. Y al final a veces la brújula está ahí de decir, pues no, si ya vi que me está dando ansiedad, no sé, con tomar alcohol me da ansiedad al otro día, pues digo, pues mejor ya no tomo. Y de hecho, otro punto importante también es que efectivamente, por ejemplo, cuando estamos chiquitos, nosotros desarrollamos toda nuestra personalidad y nuestra crianza y todo está basada en la observación. Nosotros todo el tiempo estuvimos observando a nuestros papás o a nuestros cuidadores primarios. Entonces, si tu papá veía que, no sé, que hacías tal cosa bien, lo veía sonreír. Entonces a ti te gustaba verlo sonreír. Pero ya sabías que si hacías algo mal, por así decirlo, pues te iba a poner una cara de enojado, te iba a ver mal o te iba a regañar. Entonces, nosotros desde pequeños tuvimos aproximadamente 2 años en lo que empezamos a hablar, en el que nuestra única manera de comunicarnos con nuestros padres era viéndolos. ¿Okay? Entonces yo lo veía y le podía, no sé, podía llorar, podía de cierta manera empezar a hablarle, empezar a tener como ese vínculo con él de manera súper primitiva, exactamente. Ahora, ellos empezaron de cierta manera a satisfacer nuestras necesidades y de ahí surgió otro tema que después vamos a hablar, que son los apegos, que todos los tenemos y son súper importantes a nivel psicológico. Pero realmente cuando tú empiezas a hacer esta observación, comienzas a darte cuenta de que, ay, mi mamá sonríe cuando hago esto. Entonces nosotros realmente comenzamos esta parte de comportamiento a través de nuestros padres. El tipo de deporte que te gusta, el tipo de manera en el que hoy te sientas, el tipo de todo tiene que ver con cómo fuiste percibida por tus padres, porque lo único que buscabas era ser aceptada, era ser querida, era ser amada. Por eso es importante también ir encontrando quiénes somos más allá del sistema de aprendizaje que traemos tan incrustado, porque muchas veces nos enojamos como mi mamá se enoja, como mi papá se enoja. Tenemos que aprender a ver a nuestros papás como lo que son, que es humanos. O sea, no te debe nada tu mamá, no te debe nada tu papá, claro, por muy como hayan sido. Simplemente ya eres tú también el adulto y ya tú tienes el libre albedrío de, ok, quiero ser igual que mi papá, que mi mamá, o quiero ser todo lo contrario, o en esto sí quiero ser como ellos y en esto no. Y también creo y entiendo que en lugar de donde vienen estas decisiones que van tomando los papás y las mamás al momento de criar, pues es con la mejor intención. O sea, es que desarrolles habilidades, que seas disciplinado, que seas constante y que te vaya bien. Y todo eso tiene una buena intención. Claro. Pero también tenemos que aprender a discernir cuando es algo que va acorde a lo que verdaderamente quieres ser. Digo, porque el tema de la disciplina y la constancia y todo eso está súper bien. De niño no sabes de dónde viene. Entonces, obviamente, lo vas a relacionar. Si había gritos, pues lo vas a relacionar con tengo que ser perfecto para que me quieran. Y te vas creando este nivel de autoexigencia que te termina por consumir. Y no porque no estés haciendo lo perfecto, sino porque a lo mejor en donde estás siendo perfecta ni siquiera es lo que quieres ser. Exacto. Ahí es cuando verdaderamente puedes cuestionar qué tan genuina eres. Y te das cuenta que la ansiedad viene de ese lugar de, pues es que estoy cargando máscara que ni siquiera es lo que a mí me hace feliz. Y efectivamente el no ser genuinos pesa, porque nos vamos poniendo un disfraz, luego otro disfraz, una máscara, otra máscara. Entonces yo creo que esa es la parte con la que podemos concluir hoy sobre qué tanto te conoces genuino, qué tanto te conoces, qué tan alineada está tu vida con lo que verdaderamente te gusta a ti ser. No lo que te dijeron que tenías que hacer, ni que lograr, ni que alcanzar, ni que tener,
sino genera ansiedad. Sí, sino ¿qué es lo que verdaderamente a ti te gusta? Espero que después de esta conversación 100%. tenga más de una persona la oportunidad de más bien darse el permiso de ir más adentro de tus pensamientos, más allá de lo que hasta ahora has creído que es la verdad absoluta, y que tal vez baste con abrirte poquito a preguntarte un poco más para encontrar en tu silencio todas esas respuestas que has estado incansablemente buscando, y que en vez de acercarte a la solución, te aleja más de ti. Claro, y permítete, una vez que encuentres esa versión genuina, esa versión que más se alinee a lo que te dé paz, acuérdate de agradecer todo lo que te dé paz, porque no siempre estuvimos en ese espacio, por eso es un camino de autodescubrimiento. Y una vez que estés ahí tocando esa paz, tocando esa genuinidad, atrévete a hacer esa lámpara que esté encendida y que pueda iluminar muchas vidas y muchos corazones también, principalmente el tuyo. Atrévete a ser tú mismo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de La Causa Podcast. Bye bye.